amigo a través de las redes sociales me pregunta si está bien ayudar económicamente a organizaciones que hacen trabajo social, es decir, que atienden específicamente a los jóvenes, a los pobres, pero que no son organizaciones católicas. Por ejemplo, me pone el caso de una organización evangélica que tiene como objetivo principal ayudar a los pobres y hacer un trabajo de asistencia, de ayuda a los más necesitados. Es decir, es una caridad social, es un apostolado solidario, un trabajo de ayuda a los más necesitados. Ya sea en situaciones de extrema emergencia, donde simplemente hay que distribuir alimento, agua, medicinas, etc., ya sea en situaciones para promover el desarrollo y sacar a las personas de la pobreza, que como sabemos no se contradice con la ayuda de emergencia, pero es el trabajo solidario que prefiere la Iglesia porque va sacando a las personas de la situación de pobreza. Y la respuesta nos la da ese documento que se remonta a la era apostólica, que se considera en la tradición cristiana que su autoría es la de los apóstoles, es decir, el documento inmediatamente posterior a los evangelios, que se llama la Didaqué, ¿no? Y en el documento de la Didaqué, una de las cosas que señalan los apóstoles es que la limosna sude en tu mano antes de saber a quién se la das, ¿no? Que la limosna sude en tu mano, que la moneda sude en tu mano. ¿Qué significa esta expresión semítica, ¿no? Propia del mundo de donde venía Jesucristo y sus discípulos? Significa que no podemos dar nuestra ayuda material de una manera inconsciente o irracional o sin pensar. No significa que no des dinero. No significa que des poco dinero. No significa que esperes innecesariamente, prolongadamente, o que seas generoso infrecuentemente. No significa eso. Significa que primero debes dar, tú y yo debemos dar materialmente, y este es un tema que los católicos tenemos que examinarnos, porque por ejemplo en Estados Unidos, donde los católicos suelen ser más generosos que en otros países, resulta que los católicos somos el grupo religioso menos generoso de todos. En la cúspide de la generosidad están los evangélicos, pero hinduistas y musulmanes contribuyen con sus actividades más de la que contribuimos los católicos. Y ese es un problema, eso está mal. Eso parte de esta idea extraña de que la Iglesia tiene dinero, entre comillas, que sale de algún lugar mágico, cuando en realidad la Iglesia es sostenida por sus fieles, ¿no? Entonces, yo ya he hablado de este tema de la generosidad y de cómo vamos a tener que dar cuenta ante Dios. Cuando tú pusiste un par de monedas miserables en misa, no contribuiste con obras de la Iglesia, obras de servicio social, de generosidad, de caridad, y gastaste 3 veces más en tomar helados y sorbetes para tu familia, en vez de lo que ayudas a la Iglesia, vas a dar cuenta de eso. No voy a insistir sobre eso ahora. Pero voy a insistir, sí, sobre el tema que el tema que este hermano pregunta, si es que podemos darle a una organización evangélica. Vamos a la didaqué, a este principio de que la moneda sude en tu mano. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que tu acto de donar, de generosidad, tiene que ser un acto totalmente racional. Una generosidad que es inconsciente, simplemente me sobra dinero, tengo muchísimo dinero, entonces dar
$10, $5, $50, $100, dependiendo de cuánto gana cada uno, es totalmente secundario, lo puedo hacer, no me cuesta mucho. No hay caridad si lo das sin conciencia. La caridad es un acto consciente y deliberado, ¿no? Recuerden ustedes que Santo Tomás de Aquino decía: si yo le doy un vaso con agua a un discípulo por ser discípulo de Jesús, como nos enseña el Evangelio, ese acto es un acto de caridad suprema, porque lo hago sabiendo, como dice Mateo 25, que cuando se lo doy a un discípulo, a un cristiano, a un hijo de Dios, se lo estoy dando a Jesús mismo. Y ese acto, explica Santo Tomás de Aquino, puede no estar cargado de emoción, puede ser completamente frío, simplemente un acto racional. Esto se lo doy porque es discípulo. Ese acto es un acto de mayor caridad que si se lo doy a alguien porque simplemente me da pena, me da tristeza, me da pesar. No. Entonces, si se lo doy a alguien simplemente porque me da pesar, lo estoy dando por mí, no lo estoy dando por el Señor. Entonces, recordemos que el acto de caridad, para que sea un acto de caridad, tiene que ser consciente. Esto se lo estoy dando a la mejor opción que tengo en este momento ante mí, a la persona que realmente lo necesita, y se lo doy porque es un hijo de Dios, y se lo doy en nombre de Jesucristo, a quien es Jesucristo para mí en el rostro concreto del que sufre. Y entonces, eso quiere decir que puede existir alguna ocasión en la cual una organización protestante pueda efectuar un acto de caridad importante en alguna circunstancia. En la mayoría de las circunstancias, yo sinceramente no tengo un ejemplo, en la mayoría de las circunstancias, un ejemplo en la cual yo tenga que darle dinero a una organización evangélica en vez de una organización católica, porque en la mayoría de los casos las organizaciones católicas cumplen y responden a las necesidades que cumplen y responden también organizaciones evangélicas. Y si puedo escoger, entonces por supuesto que le doy a la Iglesia Católica. Me consta además que la Iglesia Católica va a realizar una buena acción con este dinero. Pero eso no significa que está prohibido o que es moralmente inaceptable dar dinero a una organización de ayuda social que es protestante. Obviamente no a una organización que evangeliza a los protestantes para volver a la gente protestante, pero sí a una organización que es generosa y que realiza un trabajo social. Y aquí sí se me ocurren un par de ejemplos que yo he visto en mi vida. El primero es décadas atrás, cuando mi hermano menor, Sergio, que de Dios goce, que como los amigos que me siguen hace tiempo en Puntos de Vista saben, falleció hace varios años, joven, mucho menor que yo, tenía un problema crítico de adicción. Y de adicción a un tipo de droga muy barata y muy destructiva y tremendamente adictiva. Entonces, la compulsión lo hacía irracional, lo hacía descuidar mucho de sus obligaciones y responsabilidades. Y la única organización que trabajaba en recuperación de adictos de forma gratuita era una organización evangélica. Y esta organización decía: mira, nosotros no recibimos mucha ayuda solamente de organizaciones y de personas, de individuos privados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones internacionales tratan de invertir en la prevención. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya han caído en las garras de la droga?
Y recuerdo haber ayudado a esta organización, porque esta organización era una esperanza para mi hermano y era una organización evangélica, y no había una organización católica similar. Yo conocía a muchos católicos involucrados en la lucha contra la drogadicción, pero desde el lado de la prevención. Eso era ya demasiado tarde para mi hermano. Mi hermano no necesitaba prevención, mi hermano necesitaba curación. Entonces, es importante ver en este ejemplo donde ayudar a una organización que es evangélica y que no hacía proselitismo, es decir, alentaba a la gente simplemente a acercarse a Dios, pero a los que eran católicos, a los que le rezaban a la Virgen, a los que rezaban el rosario, como hacía mi hermano, los ayudaban con su propia oración, no hacían proselitismo. El otro caso que recuerdo es cuando en el sudeste asiático hubo una plaga terrible de una enfermedad muy similar al dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos, y esta enfermedad simplemente había diezmado poblaciones en las zonas rurales más apartadas. Y una organización católica que recibió ayuda para proteger esta población con una inversión relativamente baja. Se necesitaban solamente redes mosquiteros, ¿no? Redes de prevención de la picadura de mosquitos. Y eso no cuesta mucho dinero. Pero esta organización católica no llegaba a estos rincones más apartados de muchas zonas de este sudeste asiático, y sí lo hacía una organización protestante. Entonces la organización católica se asoció con esta organización protestante y le transfirió fondos que habían recibido para prevenir esta enfermedad, para detener la transmisión de esta enfermedad, a esta organización evangélica, porque tenía lo que se dice botas en el terreno, ¿no? Pies en el terreno. La organización llegaba a estos lugares. Entonces es importante que veamos cómo pueden existir circunstancias en que es posible que nosotros colaboremos con organizaciones que no son católicas, siempre y cuando estas organizaciones no hagan proselitismo religioso o ideológico de ningún tipo y sean organizaciones que no fomenten cosas que son inmorales. Esta organización evangélica no promovía el aborto, ni el control natal impuesto, ni nada por el estilo. Apoyar a una fundación como la Fundación Gates, por ejemplo, sería inmoral, no solamente porque no necesitan dinero, sino porque promueven la contracepción forzada y el aborto, y esos sí son principios que van en contra de los principios católicos. Que tengas un buen día.